condición que está determinada ¿por qué? Por una trilogía o una trisomía del cromosoma 21, ¿no? Hay varios factores por los que se produce esto, ¿no? Son tres factores. Uno que ya vamos a ir hablando, el mosaicismo, ¿ya? Uno de la elección y el otro la translocación, ¿ya? Y el que más conocen ustedes. Si hablamos del síndrome de Down, en 1866 John Down es el que determina, es el primero el que dice la patología, ¿no? Es el primero que dice que había pacientes que tenían los mismos signos, síntomas, es decir, tenían el mismo síndrome, ¿ya? Entonces, en 1958, Jeremy Leo determina que estas condiciones, ¿no? Estas condiciones que se tenían en varias personas, en varios pacientes, que tenían la deficiencia cognitiva, ¿no? Se debía a que a un tercer cromosoma, que era el cromosoma 21, ¿ya? Entonces, ¿cómo descubre este John Down? Determina que había un asilo pacientes que tenían un retraso mental y que estos pacientes que tenían un retraso mental tenían las mismas características, ¿ya? En tanto estructuralmente como funcionalmente, ¿no? Tienen las mismas características, entonces determina que eran rasgos que se observaban en varios pacientes, ¿no? Y que eran similares. Entonces a todo ese conjunto de pacientes que tenían esas mismas características, lo determinan como síndrome de Down. Entonces, si hablamos que es un síndrome de Down, es una condición sistémica caracterizada por la presencia de un fenotipo particular, ¿no? Que condiciona alteraciones en el neurodesarrollo y múltiples posibles malformaciones de una causa genética. ¿Qué quiero decir? El síndrome de Down está determinado porque su desarrollo neurológico del paciente no es similar a todas las personas. Es un poco más, es menos, ¿no? Dependiendo del grado de síndrome de Down que tenga. Puede ser leve, moderado o grave, ¿no? Y que esta patología está, como ya hemos dicho, es un conjunto de signos y síntomas que se caracteriza ¿por qué? Porque va a haber un daño en el corazón, un daño o una alteración estructural en lo que es el sistema gastrointestinal, una alteración, una situación en lo que es la fascia, ¿no? de lo que es la carita, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque está producido por una trisomía 21 en la mayoría de los casos, ¿ya? Entonces, si hablamos un poquito de lo que es la trisomía 21, vamos a hablar de lo que es la célula. La célula está formada ¿por qué? Por un conjunto de cromosomas, y estos cromosomas tienen ADN, y estos ADNs en estos cromosomas vamos a ver lo que son alelos, genes. Estos alelos, genes son los que se representan en un momento determinado para que se puedan producir todas las características de los pacientes, ¿ya? O de las personas mismas, o de nosotros mismos, ¿no? En el síndrome de Down, lo que pasa es que el cromosoma 21 lleva para aproximadamente 241 genes extras. Y estos 241 genes extras que se encuentran en lo que es el cromosoma 21 da las características en todo lo que es el genotipo de lo que es el paciente con síndrome de Down, ¿ya? ¿Qué quiero decir con esto? Es casi el 1% de todos sus genes que va a modificar lo que es las características del paciente o de las personas mismas. Entonces, si hablamos de lo que es la etiología, tenemos tres componentes principales: la trisomía del grupo 21, ¿no? Lo que es la translocación, que es el 3% aproximadamente, y el mosaicismo, que es el 2%. Si hablamos de la trisomía 21, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué ha pasado con el paciente? ¿Qué? Hay un cromosoma extra, ¿no? Tenían que ser 2 cromosomas, y en un momento determinado en la meiosis, que se está dividiendo en lo que es la célula, en las células germinativas, ¿qué ha pasado? No se ha dividido correctamente. Lo que ha pasado, un cromosoma se ha quedado en lo que es la meiosis, y este cromosoma es el que va a ir a producir todas las características secundarias en el paciente, ¿ya? Es totalmente todo un cromosoma, ¿no? ¿Qué hablamos de mosaicismo? ¿Qué hablamos de mosaicismo? El mosaicismo se caracteriza ¿por qué? Porque tiene toda la estructura normal, ¿no? Pero ¿qué ha pasado? Un alelo, que es una parte del brazo largo o el brazo corto, ha habido que se ha traslocado, se ha pasado a otro lado, ¿no?
ha habido un cambio de ese tipo de metabolismo, ¿no? Entonces, ese mosaicismo se ha quedado en el paciente, y en ese paciente, cuando se va a producir nuevamente lo que es la división de la meiosis, ese mosaicismo se va a quedar y va a producir todo lo que es todas las características secundarias de lo que son el síndrome de Down. Y en la translocación es diferente, ¿no? En la translocación no es igual que el mosaicismo. En el mosaicismo ya pertenecía en el paciente toda esta translocación. En la translocación propiamente se ha dado cuando se están dividiendo todos estos genes y se está haciendo una conjunción de estos genes, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que miren, por ejemplo, en la imagen, ustedes ven, este gen se tenía que venir directamente a este lado y no a este lado. O sea, lo que ha habido es una translocación. Lo que ha pasado es que este gen no debería estar ahí, ¿ya? Este alelo, esta partecita. Lo que ha pasado se ha cambiado, han ido cambiando. Y este cromosoma, debido a este cambio que ha habido, ¿no ven? Los brazos, específicamente los brazos cortos o largos, eso es lo que pasa. ¿Qué pasa? No está produciendo su genotipo que debería producir, ¿ya? Y lo que está produciendo es otro tipo de genotipos. Entonces, esos tipos de patología es lo que te produce lo que es la trisomía o el síndrome de Down. Si hablamos de la trisomía libre, ¿no? Es el 95% de los casos. Se da en lo que es un cromosoma extra, ¿no? El cromosoma 21. Se debe a lo que es el error en la segunda división meiótica, porque no se está pudiendo dividir, ¿no? Un gen se ha ido a otro lado, donde no debería estar. Y en el otro gen ha quedado solo un X, ¿ya? Se produce generalmente un 15% de los cromosomas, ¿no? En el espermatozoide aproximadamente, y un 85% en el resto de lo que es el óvulo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el varón sí tiene lo que es las características que le va a dar esto, pero ¿quién tiene más para poder desarrollar? Es la mujer. La mujer es la responsable de que se produzca el síndrome de Down. No se sabe cómo, no hay cómo, ¿no? No, o sea, genéticamente no es, ¿no? Se produce uno en un familiar, una persona de un recién nacido en 700 personas, solo se va a producir una vez. ¿Qué quiero decir con esto? Que en tu familia, si tienes un hijo con síndrome de Down, no quiere decir que vas a tener varios hijos con síndrome de Down, ¿no? Es algo aislante, ¿ya? No se determina cuál, se dice que es la edad, por ejemplo, mayores de 35 años que van a tener este tipo de condiciones, menores de 15 años que van a tener este tipo de condiciones. Pero en la realidad no se ha encontrado una relación directa con lo que es la proporción de la edad inclusive de la mamá, ¿ya? Y esto es la translocación, el intercambio de material genético entre cromosomas no homólogos, ¿no? Es robertsoniana, es el 3% de los casos, se produce en lo que son los brazos Q largo de lo que es el 10, el cromosoma 10, y el Q corto de lo que es el cromosoma 10. Y el mosaicismo, que se da el 2% de los casos, se produce tras la concepción, ¿no? Después de que se ha producido la concepción, estaba yendo bien, pero ha pasado que en un momento determinado esa translocación o esa parte de lo que es el cromosoma que se ha traslocado o no ha podido hacer una meiosis en la segunda división de manera adecuada, se ha producido en eso, ¿no? Entonces lo que está produciendo es que las células se están dando otro tipo de genes más. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que si bien la principal causa de todo esto es la trisomía, ¿no? Del 21, pero el mosaicismo es lo que es más delictivo, ¿ya? ¿Qué quiero decir que es más delictivo? Este te va a producir más consecuencias, más daños, más alteraciones estructurales en el paciente o en la persona que va a tener el cromosoma, ¿no? Entonces, si hablamos por qué se da el síndrome de Down, no hay una causa aparente que sea descubierta. No se sabe, no es genético, no va a ser hereditario, ¿no? No es que si el papá, como ya les he dicho, tiene síndrome de Down, no es que va a tener varios hijos con síndrome de Down. No es que si en una familia hay un síndrome de Down, ¿no? Va a haber varios con síndrome de Down, es exacto, ¿ya? Pero se ha visto que hay un factor de riesgo, ¿no? Es un factor de riesgo que no está directamente proporcionado a lo que es el síndrome de Down, que es mayor de 35 años. ¿Ya? Si vemos que, por ejemplo, el 1% en los casos va a ser hereditario, no hay más, no hay una relación propiamente dicha.
¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico se puede hacer por el triple marcador. ¿Qué le pedimos? Alfa-fetoproteína, ¿no? Hormona de la gonadotropina coriónica humana y el estradiol. ¿Ya? Son estos tres marcadores que le podemos pedir las primeras semanas, hasta las 10 a 11 semanas al paciente. ¿Ya? Ahora, ¿qué más le podemos pedir? Una ecografía, podemos hacer amniocentesis a las 14 a 17 semanas o una biopsia de vellosidades coriónicas. ¿Qué es la amniocentesis? ¿Qué es? Es una prueba prenatal, ¿no?, común, en la cual se extrae una pequeña muestra de lo que es el líquido amniótico, ¿ya?, que rodea lo que es el feto. ¿Y qué nos va a dar esto? Hay dos tipos de técnicas, una técnica invasiva y la técnica no invasiva. La técnica invasiva lo que te produce es una alteración y te puede dar condiciones de que el paciente o la persona, la mamá en gestación, puede tener un riesgo de aborto, ¿ya? La amniocentesis, que es una punción en la cavidad abdominal. ¿Qué quiero decir con esto? Que a través de una ecografía, lo que va a hacer el ginecólogo, va a introducir lo que es la amniocentesis y va a sacar una pequeña porción de lo que es el líquido amniótico. Cuando saca esa porción de lo que es el líquido amniótico, se hace un cariotipo. Y el cariotipo te va a determinar qué tipo de patología, qué tipo de lesión o qué tipo de translocación ha sufrido este tipo de pacientes, ¿no? Ahora, otro tipo de la técnica también que es invasiva, podemos sacar lo que es la biopsia de las vellosidades coriónicas, ¿no? Son dos técnicas que podemos hacer. Uno es sacar lo que es la amniocentesis y el otro es la biopsia de vellosidades coriónicas, ¿ya? Ahora, una técnica no invasiva, que es el examen de translucencia nucal fetal. ¿Qué es el examen de translucencia fetal nucal? Pero según una técnica que pueden utilizar ustedes para poder determinar si tiene su paciente o la embarazada está cursando con síndrome de Down o puede tener síndrome de Down, es esta técnica, la ecografía de la translucencia nucal. ¿En qué semana le vamos a hacer? Entre la semana 11 a la semana 14, ¿ya? ¿Qué es esta técnica? Nosotros tenemos que verle longitudinalmente que el paciente mida aproximadamente 45 a 84 milímetros, ¿no? Mide 45 a 84 milímetros, podemos hacer esta técnica, ¿ya? ¿Cómo hacemos la técnica? Lo hacemos un plano sagital, le hacemos un corte sagital a lo que es el feto, y lo que vamos a ver es que en la parte de lo que es la nuca tenemos un distanciamiento transnucal. Esto es lo que se ve. Cuando se ve este distanciamiento transnucal, ¿no?, lo que estamos viendo es que el rebozo de lo que es la nuca de lo que es el paciente. ¿Y por qué se da esto? Porque va a haber un rebozo de piel. En los niños, cuando ustedes han visto a un niño con síndrome de Down y le ven la nuca, ¿ya?, hay como una piel sobresalida, ¿ya? Desde la edad, desde los 11 semanas hasta las 14 semanas, podemos ver esto. Entonces, lo que te está diciendo es que posiblemente, si ves este tipo de translucencia nucal, posiblemente tenga lo que es el paciente síndrome de Down. Otra de las características, vamos a ver el hueso de la nariz. Lo mismo, es una ecografía longitudinal, tiene que tener el mismo tamaño el feto, entre 45 a 84 milímetros, ¿no? La pantalla aproximadamente 75 centímetros, si vemos. Vamos a ver aquí tres líneas, 1, 2 y 3. Estas tres líneas, la primera línea es la piel. ¿Sí ven esto? Es la piel de lo que es la nariz, ¿ya? La segunda línea es el hueso nasal. Y la tercera línea es la punta de lo que es la nariz, ¿ya? Esto es lo que tenemos que ver. Si no tenemos esta segunda línea, de aquí lo que es el hueso de la nariz, el paciente puede tener lo que es síndrome de Down. Entonces son dos cosas que ustedes en ecografía, ¿no?, a esto se denomina ecografía cromosómica, ¿ya? Son dos cosas que ustedes van a ir a ver para poder determinar si el paciente tiene alguna patología o no tiene alguna patología. Puede ser síndrome de Down, puede ser Turner, más que todo está relacionado con el síndrome de Down, ¿ya? Esas son las ecografías cromosómicas que ustedes tienen que saber. ¿Qué más? ¿Y por qué no se ve la nariz, el tabique de la nariz? Porque has visto a los niños con síndrome de Down.
es nariz plana, chata, ¿no? ¿Por qué? Porque el hueso de la nariz no se desarrolla de manera adecuada. Por eso es que se ve esto. Clínicamente, ¿qué vamos a ver en el paciente? ¿Qué le van a ver? ¿Qué van a ver en el paciente? Primero, lo que es la cara, ¿no? En la cara, ¿qué vamos a ver? ¿Qué? El epicanto. Ya, un epicanto más marcado, ¿no? ¿Qué vamos a ver? Los ojos. Los ojos son más pequeños, si ustedes se han dado cuenta. Si vemos síndrome de Down, los ojitos son un poco más pequeños. ¿Y qué tiene más? Un distanciamiento de lo que es entre los ojos. Es mayor. Si ustedes no han visto a niños con síndrome de Down, los ojitos parecen más distanciados, más desviados, ¿no? ¿Qué más? El epicanto. Ustedes ven un epicanto en los dos lados, un poco más alargado, puede ser síndrome de Down. ¿Qué más? La nariz, ¿no? La nariz, es frecuente que la nariz esté hundida, chata, ¿no? Un poco más chato. ¿Qué más? Puede estar desviado o no desviado lo que es el tabique nasal, ¿no? ¿Qué más le vamos a ver en la cara? Lo que es la lengua. ¿La lengua es grande o es pequeña? Grande. Es macroglosia, ¿no? Lengua macroglosia. El niño tiene una lengua más grande que lo que es la boquita. ¿Qué más le vamos a ver? En la cabeza podemos tener braquiocefalia, microcefalia, es más chiquito. El perímetro cefálico, lo que es el síndrome de Down, es más pequeño, ¿ya? ¿Cuánto de desviación estándar cuando nacen, por ejemplo? Es de 32 desviaciones. La desviación estándar de lo que es el perímetro cefálico es de 35 centímetros, ¿no? Más o menos 2 centímetros. Esas son las desviaciones estándar, normales. Cuando ustedes ven menos de 32 centímetros en la cabecita del niño con estas características faciales, puede darte índices de que sí tiene síndrome de Down. Hueso occipital más plano, ¿no? Cabello lacio y fino en el paciente, como vemos ahí. El cuello es un poco más corto y un poco más ancho. El abdomen es más distendido, ¿no? ¿Qué más? Los genitales, muchas veces en el niño son genitales más de niño cuando ya son adultos, y en las mujeres no hay un desarrollo secundario de lo que son de lo que son las características sexuales secundarias. Extremidades más cortas. Si ustedes han visto al niño con síndrome de Down, tiene la manito más corta, los dedos más cortos, la mano más corta, ¿ya? ¿Qué más podemos ver en lo que son las manitos? ¿Alguna vez han visto a un niño con síndrome de Down? La palma de la mano, ¿no se han visto ustedes su palma de la mano? ¿Qué tiene? Pliegues. Pliegues, ¿no? Sí. Bastante pliegues. En el niño con síndrome de Down no tiene estos pliegues, tiene solo un pliegue. ¿Qué se llama? No, pliegue simiano. ¿Ya? Es un solo pliegue que tiene. Ya en el niño con síndrome de Down. ¿Pliegue qué? Simiano. De simio. Puede tener un paladar ojival si ustedes le hacen un examen de lo que tiene. Simiano. ¿Por qué? Porque el pliegue, si ustedes se ven, tienen varios pliegues, ¿no? Varios pliegues. Si han leído algunos que se llama esos, los que leen la mano, el dinero, el amor, no tienen más pliegues. El niño con síndrome de Down solo tiene un pliegue, nada más. ¿Ya? Entonces, manos más cortas, dedos reducidos, clinodactilia del quinto dedo, pulgar, ¿no? Pies redondos, genitales en el hombre es un poco más pequeño lo que es el pene, escaso pelo pubiano, en las mujeres también, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones que, aparte de lo que es la estructura, la fascia, de lo que es el paciente, aparte de las condiciones que tiene, cuáles son las otras patologías que se pueden presentar? Cardiopatías, ¿no? El niño con síndrome de Down muchas veces no pasa de los 25 años por este problema, por las cardiopatías. A medida que va creciendo, se van desarrollando más cardiopatías, va desarrollando más infecciones, ¿no? Y lo que le va a producir es un paro cardiorrespiratorio aproximadamente a los 35 años. Actualmente la condición de la vida, ¿por qué? Porque ya se hace un manejo multidisciplinario. ¿Qué quiero decir un manejo multidisciplinario? Participan varios médicos, ¿no? Cardiólogos, nefrólogos, urólogos, el neurólogo, todos ellos. Entonces se hace un
proceso multidisciplinario y se va manejando todas las patologías o todos los procesos de malestructuras que tiene el paciente, ¿no? Anormalidades estructurales que tiene el paciente. Cerca del 40-50% de los recién nacidos con enfermedad o con esta condición de síndrome de Down presenta una cardiopatía. ¿Y cuál es la más frecuente? Es la comunicación interauricular. Es la más frecuente, comunicación interauricular. Es la principal causa por la que va a presentar un paro cardiorrespiratorio, inclusive. Otra de las comunicaciones es comunicación interauricular, ¿ya? Puede presentar tetralogía de Fallot. ¿Cuál es la tetralogía de Fallot? Ustedes muy bien ya lo saben. ¿No? Alargamiento de la aorta, del pericórdico del ventrículo derecho, ¿no? Y otra de las condiciones más que va a presentar lo que es el conducto arterioso persistente. En estos pacientes, conducto arterioso persistente más comunicación interauricular, les están dando unas condiciones para que el paciente entre en paro cardíaco aproximadamente a los 35 años, ¿ya? No solo en el corazón, sino también va a haber alteraciones gastrointestinales, como cuáles, las atresias esofágicas, ¿no? Las atresias esofágicas son tres tipos de atresias esofágicas. Puede ser con fístula, como vemos aquí, puede ser atresia esofágica aislada sin fístula, puede ser atresia esofágica con fístula sin atresia esofágica, ¿no? Eso le da la característica de que el niño, cuando ustedes tienen un niño con síndrome de Down, por eso le tienen que colocar una sonda para ver si esa sonda llega directamente al estómago, ¿no? ¿Por qué? Porque ya estamos diciendo que puede haber estas condiciones. Y muchas veces estas condiciones le llevan a que al niño a que vomite constantemente las primeras 24 horas, no tolere la leche, no tolere inclusive el biberón, ¿no? Entonces, ustedes si tienen un niño con síndrome de Down, sí o sí le tienen que hacer sondaje, tanto de la vía oral como la vía rectal, hasta ver si tiene o no tiene algún tipo de patologías. Otro tipo de las enfermedades que puede estar condicionado a lo que es el síndrome de Down es el megalcolon, producido por el GISPRO, ¿no? El GISPRO, que te da lo que es la falta de lo que son el tejido nervioso, lo que es el sistema gastrointestinal, te puede dar inclusive estreñimiento en el paciente y te da condiciones de estreñimiento crónico en el paciente por este tipo de patologías, ¿ya? No solo estreñimiento, sino también cuando tiene síndrome de Down padece una condición en lo que es las obstrucciones gastrointestinales, ¿no? Y todo eso, ¿por qué? Por la enfermedad de lo que es el riñón. ¿Puede haber trastornos endocrinológicos? Sí, obviamente, ¿no? Porque en un momento determinado el paciente con síndrome de Down, cuando llega a la edad de lo que es la pubertad, no va a tener ese desarrollo secundario, inclusive en los pacientes, ¿no? Tanto varones como mujeres. Trastornos de la visión, puede haber cataratas, miopía, en lo que es el paciente de lo que es con síndrome de Down. El pronóstico de vida es muy pobre, ¿no? Estos niños viven aproximadamente 25 a 35 años, nada más. Algunas veces, o algunas condiciones, cuando se hace un manejo adecuado, pueden vivir hasta más, ¿no? Hasta los 45 años, 50 años. Pero por todas estas condiciones empieza a decaer el niño y empieza a ser niño. ¿Ya? Entonces, si vemos todas las alteraciones estructurales, también va a estar condicionado a que alteraciones como la discapacidad intelectual, puede ser leve, moderado o grave, ¿no? En el paciente. Puede haber retraso en el crecimiento. Muchas veces en estos pacientes tienen una hipotonía. ¿Qué quiero decir? Su tono muscular no está adecuado, no está más flácido, ¿ya? Puede tener también una hiperreflexia, ¿no? En el paciente, ¿ya? ¿Y cuáles son los trastornos asociados? Cardiopatías, trastornos auditivos, trastornos de la visión, que ya les hemos dicho, trastornos gastrointestinales, trastornos odontoestomatológicos, trastornos endocrinológicos, ¿no? Entonces, cuando se habla de síndrome de Down, es muy importante ser empáticos. Inclusive cuando le estás dando el diagnóstico a la mamá, tienes que ser empático. ¿Por qué? Porque la mamá no estaba esperando un niño con un trastorno, con una condición, ¿ya? Entonces lo que ustedes tienen que tener es
inclusive cuando se habla, muchas veces cuando están en sala de parto, los internos dicen, parece síndrome de Down. Es fácil decir para nosotros, porque para nosotros es una persona más que ha nacido, ¿no? Pero para una familia es una vida, es una esencia, ¿ya? Es una condición que le va a dar toda la vida. ¿Por qué? Porque este niño puede tener un desarrollo neurológico muy severo, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? No puede caminar, no puede hablar bien. Entonces es una condición para toda la familia, es una estructura que se va a ir modificando dependiendo de este niño, ¿ya? Entonces por eso tenemos que ser un poco más empáticos cuando se está dando lo que es el diagnóstico a la mamá. Es más, si no tenemos un diagnóstico, porque cuando nace el niño, en las primeras horas todos los niños son bien edematizados, ¿no? Por el proceso del trabajo de parto y por el proceso de trabajo de la cesárea, inclusive los ojos están más hinchados y todas esas cosas. Entonces tenemos que tener un diagnóstico certero antes de decirle a la mamá que tiene síndrome de Down, ¿ya? Lo que se pueden decir es posiblemente, mamá, tu hijito ha nacido con una condición, ¿no? Pero hay que hacer el análisis correspondiente, ¿ya? Entonces, no solo eso, ¿ya? Se tiene que hablar inclusive actualmente con un psicólogo para que pueda la mamá entender y comprender de manera adecuada. Inclusive, si ven ustedes, alguna vez han ido al hospital, si les dicen que tienen labio leporino, las mamás se ponen a llorar. ¿Por qué? Porque no es una condición en la que nadie pensaba que iban a hacer con todo este tipo de patologías, ¿no? Con todo este tipo de alteraciones. Entonces, para tratar a la persona tenemos que darle la prioridad personal, propia habilidad y prioridad de la propia capacidad de poder hablar y entablar una relación entre la mamá y los familiares, ¿no? Entonces ustedes tienen que tener muy en cuenta que el hijo de uno es muy esperado, ¿ya? No pueden hablar como sea, no pueden decir como sea el diagnóstico, pero todavía si no están seguros. Cuando los papás reciben de la noticia hay pasos, ¿no? Una fase de shock, una fase de negación, ¿no? En el que el papá dice tal vez se ha equivocado, tal vez no tiene un hijo de síndrome de Down. Una fase de pacto en el que ya está entendido que su hijo tiene alguna condición, ¿no? Y una fase de aceptación, ¿ya? Todas estas fases son los que producen o los que pasan los papás, con lo que nosotros también tenemos que tomar en cuenta, ¿no? ¿Cómo estás reaccionando? No es que la mamá va a reaccionar de una manera mala. ¿Por qué? Porque muchas veces no les quieren ver a los niños o les dejan ahí echados, llorando. Entonces hay que tener empatía también en eso, porque muchas veces cuando estamos como internos decimos, pero si tiene síndrome de Down, ¿qué pasa? ¿Por qué está llorando la mamá? Pónganse en lugar de la mamá, pónganse en lugar de la paciente. ¿Ustedes quisieran tener un hijo con síndrome de Down? La verdad no. O quisieran tener, ¿no? Pero llega un momento en el que tiene que haber una fase de aceptación. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que provocar esa fase de aceptación, indicándole que no es nada malo, sí es una condición en la que se va a poder manejar y se va a poder hacer el manejo del paciente, ¿no? En cuanto a lo que es la escolaridad del paciente, muchas veces hay centros de educación especial, ¿no? Pero también lo podemos llevar a los centros normales, ¿no? Y es más, sería mucho mejor llevarlos a un centro de educación normal para que el niño pueda entablar una relación con lo que es el mundo, inclusive, con las condiciones que nos crea el mundo, tanto buenas como malas, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué hacemos? El primer mes de vida, nosotros tenemos que determinar el cariotipo. ¿Qué ha pasado con este paciente? Ha sido una trisomía del cromosoma 21, ha sido una translocación, ha sido un mosaicismo. ¿Por qué? Porque ya les he dicho, los mosaicismos son más teratógenos. Muchas veces decíamos, ¿no? Antes es mosaicismo, síndrome de Down, o colocábamos mosaicismo en el niño, ¿ya? Pero actualmente se ha visto que el mosaicismo es más delictivo, produce más patologías, produce más condiciones, produce más alteraciones estructurales. Entonces, por eso nosotros tenemos que determinar lo que es el cariotipo en principio. Asesoramiento genético del paciente, ¿no? Si se quiere volver a embarazar, es necesario asesorarle al paciente, hacerle ver que tiene que tomar en cuenta que puede volver a nacer un niño, sí, puede volver a nacer. Que no es siempre frecuente que vuelva a tener un niño con síndrome de Down toda esa familia, sí, no puede haberlo, o puede ser simplemente aislado el niño, ¿ya?
Tenemos que ver si hay vómitos, tenemos que ver si hay ausencia de heces, porque las ausencias de heces, ya hemos dicho, las patologías como el GISPRO, te va a producir una alteración en la motilidad de lo que es el paciente. Porque ¿qué es la patología del GISPRO? Es la alteración en el sistema neurológico de lo que es el sistema gastrointestinal. ¿Cuáles faltan? ¿Qué sistema nervioso hay en el tejido, lo que es en el sistema gastrointestinal? Ustedes ya saben, ¿no? Son dos. Otros. Las placas de Auerbach y Meissner, ¿no? Esos son los que están alterados ya en el síndrome de este. Podemos tener atresis. Por eso es que cuando nace tu niño y tú estás viéndole que posiblemente tenga un síndrome de Down, lo que tienes que hacer es sondaje. Sondaje por arriba, sondaje por la vía rectal, oral y rectal. ¿Para qué? Para que ustedes determinen si no tiene algún tipo de atresia duodenal, enfermedad de GISPRO o no tiene algún tipo de malformaciones, ¿no? Posteriormente tenemos que hacer la evaluación cardíaca, porque ya les hemos dicho, ¿no? Los niños con síndrome de Down la principal patología que pueden tener es comunicación interventricular. Después una comunicación interauricular, después podemos tener el cierre del ducto arterioso persistente, ¿no? ¿Por qué tenemos que determinar esto? Porque si nosotros nos determinamos qué tipo de patología tiene, lo que le vamos a condicionar es a un mal manejo. ¿Por qué a un mal manejo? Porque estos niños se pueden enfermar constantemente por cualquier patología. Y esa patología, al tener una alteración estructural, lo que te va a producir a una endocarditis constantemente. Y a este niño, si te produce una endocarditis, te va a producir un daño, una lesión mayor a lo que es el corazón. ¿Qué más? Tenemos que hacerle una evaluación nutricional, obviamente, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces este niño por la hipotonía no lactan bien, entonces tenemos que hacerle valorar con el nutriólogo para poder determinar qué más le vamos a dar, ¿no? O con el neonatólogo hasta las 28 semanas. Realizar periódicamente las pruebas de la función tiroidea, ¿no? Al paciente, realizar tamizaje auditivo, evaluación oftálmica del paciente antes de los 6 meses, estimulación temprana. Lo principal que tienen que hacer en un paciente pediátrico, peor todavía si tiene síndrome de Down, estimulación temprana. Eso le va a condicionar de por vida al paciente. ¿Por qué hablo de la estimulación temprana? ¿Por qué? Porque al niño, cuando va creciendo, su cerebrito es totalmente maleable, ¿ya? ¿Qué quiero decir con esto? Que si la mamá se dedica bien, le lleva a hacer estimulación temprana, le lleva a hacer lo que son todo su tratamiento, todo el manejo, le va a condicionar a que este niño en un momento determinado no tenga tanto retraso mental. ¿Por qué? Porque el niño, el cerebrito va creciendo, en el niño es maleable, ¿ya? Entonces si lo hacemos estimulación temprana y trabajamos más en la estimulación temprana, desde temprana edad del paciente, que vamos a condicionar a un niño con síndrome de Down que tenga la capacidad de que tenga un pensamiento libre, ¿ya? Y le vamos a dar una condición para que pueda vivir de manera adecuada a este paciente. Al año, ¿no? Aproximadamente. Procedemos hasta el año. Nuevamente vamos a hacer perfil tiroidea. Nuevamente vamos a hacer rayos X lateral cervical, ¿no? En el paciente. Nuevamente tenemos que ver lo que es la condición cardiológica. Nuevamente tenemos que ver lo que son las condiciones inmunológicas del paciente, ¿no? Y así vamos a ir viendo, controlando cada etapa de lo que es la vida del niño, ¿ya? Entonces, el manejo del paciente es multidisciplinario. Síndrome de Turner, rapidito lo haremos. 5 minutos. Ya. Hasta la próxima.